días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta invitación que le hace Foro La Región. Recuperamos el formato de los almuerzos coloquio para abordar hoy un asunto moderno, un asunto crucial por cuanto regula las relaciones entre los trabajadores y sus empresas. Una nueva reforma laboral que prácticamente estamos estrenando y como consecuencia de ese hecho de que lo estamos estrenando todavía quedan algunas cosas que merece la pena aclarar. Y a eso vamos precisamente en el foro de hoy para abordar, como decimos, desde varios puntos de vista esa cuestión. Desde los propios actores de esta reforma, pero también de ustedes. Para eso, y como es costumbre, al final del almuerzo tendremos un pequeño coloquio en la medida del tiempo que dispongamos, donde se requiere su participación. En esta edición del foro vamos a cambiar un poquito el formato. Habitualmente los habituales de Foro La Región disponían de unos cartoncillos donde hacían unas preguntas. Bueno, hemos dado un paso más en el proceso que se llama de la digitalización. Bueno, pues tienen en sus mesas unos códigos QR, donde si enfocan el móvil les saldrá también un procedimiento muy sencillo para realizar la pregunta que luego trasladaré aquí a los invitados. La reforma laboral desde dentro, aspectos clave de la negociación del Real Decreto que la regula, así se llama, ya tiene que ser buena para que se produzca además una unanimidad entre empresarios, entre administración y entre sindicatos para validarla. Pero no me toca a mí hacer juicios de valor sobre este nuevo marco normativo, sino precisamente nuestros invitados. Comienza el acto y lo que hago es, antes de nada, solicitar la presencia aquí en este estrado de don Vicente Fernández Victoria, que es socio director de ET Labora Gabinete Jurídico, que va a ser el presentador de nuestros ponentes. Si es tan amable. Gracias, Vicente. Muchas gracias. La verdad es que solo puedo transmitir agradecimiento, en primer lugar, a la región y a Óscar Outeiriño, ¿no? Yo creo, y lo comentábamos ahora, que la deuda que tiene la sociedad civil orensana y gallega en general con la familia Outeiriño y con la región, yo creo que es impagable, de verdad, porque un evento de este tipo no os podéis imaginar el esfuerzo y el cariño que tiene para llegar a montar todo esto, ¿no? Y además es que lo montan ellos de una forma que yo creo que es única, ¿no? Quienes hayáis venido… Efectivamente, seguramente. Y luego también agradecimiento de tener la oportunidad de presentar a los dos ponentes que hoy nos acompañan, a quienes tengo el placer de conocer personalmente y con quienes me unen vínculos personales, ¿no? Y profesionales, por supuesto. Empezando por Martín Godino. Martín Godino, efectivamente, es el socio director de Sagardoy Abogados. Creo que todos conocéis a Sagardoy Abogados, es la principal firma y principal referencia en derecho del trabajo y de la seguridad social en España. Y siempre entiendo que ha estado presente, incluso como consultor externo, ¿no?, de los diferentes gobiernos que se han ido alternando en la historia de la democracia, y partícipe desde el inicio, porque Juan Antonio Sagardoy formó parte de la negociación y redacción del Estatuto de los Trabajadores y siempre asesorando y acompañando a los diferentes gobiernos, indiferentemente del signo que fueran, durante el desarrollo normativo del derecho del trabajo moderno en nuestro país. Por lo tanto, podáis haceros una idea de las dimensiones, ¿no?, de un abogado cuando llega a ser socio director de esa firma, ¿no? Y es que actualmente es muy difícil poder decir en cualquier campo, en cualquier actividad del deporte, en cualquier profesión, que alguien es el mejor en su materia. Y en este caso lo podemos decir, Martín Godino es el mejor abogado laboralista de España. Probablemente él luego dirá que no, pero créedme cuando os digo que es verdad. Y es verdad no solo porque lo diga yo, esto ha sido así reconocido de forma reiterada por Chambers and Partners, por Best Lawyer, ha sido nombrado por Euromoney, la prestigiosa revista, como uno de los 30 mejores abogados del mundo, de todo el mundo. Por lo tanto, creo que en este sentido tenemos un privilegio de poder escuchar hoy aquí a una de las voces, si no la voz más autorizada dentro de la abogacía, a la hora de decirnos o plantearnos un poco cuál puede ser su previsión o su visión de los efectos que puede llegar a tener la nueva reforma laboral. Y luego, por otra parte, tenemos a Verónica Martínez Barbero,
una profesional que ha puesto toda su inteligencia, que es mucha, y su talento, que también es mucho, al servicio de la ciudadanía desde un principio. Una persona que con su sola presencia enaltece el concepto de la función pública. Ha escogido siempre ese camino y es inspectora de trabajo de carrera, siempre en su constante periodo formativo. Es una estudiante nata. También, y para tener las diferentes visiones, además del derecho, estudió también administración de empresas para poder tener esa visión completa de todos los interlocutores, porque ese es su gran papel, siempre participar en la interlocución entre los agentes sociales, ¿no? Así lo hizo aquí en Galicia, en esta tierra a la que la unen vínculos más allá de los profesionales, y lo hizo como presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais. Y así lo sigue haciendo ahora, en la actualidad, en su papel de directora general de trabajo. Recuerdo cuando me dijo que la habían llamado del Ministerio, cuando se estaba configurando el nuevo Gobierno, para ser nombrada como directora general de trabajo. En aquel momento no tuve ninguna duda de que ese ministerio iba a funcionar bien. El Ministerio de Trabajo, yo sabía seguro que iba a funcionar bien. Respecto a un gobierno, del primer gobierno en la historia de la democracia en coalición, pues quizás podían surgir dudas razonables, ¿no? Pero lo que tenía seguro era que eso iba a funcionar bien, porque estaban rodeando y estaban escogiendo a la gente buena. Es algo que es necesario para que funcionen las cosas. Es tan sencillo y tan difícil como eso, ¿no? Rodearte siempre de la gente válida. Y ella lo es y mucho, ¿no? Y una trabajadora infatigable, incansable, que ha imprimido siempre un ritmo de trabajo altísimo, que muy pocos pueden seguir y que sin duda también se refleja en el ritmo normativo y en el ritmo legislativo que se ha imprimido por parte del Ministerio de Trabajo y que, en mi opinión, y permítame, es mi humilde opinión, ha erigido a dicho ministerio en protagonista indiscutible de lo que llevamos de legislatura. Por lo tanto, creo que hoy tenemos un verdadero privilegio de poder asistir a esta charla con estos dos ponentes y, personalmente, sí me gustaría que la idea, o al menos la idea que tengo yo de aprovecharla en la medida de lo posible, sea el aprovechar la figura, la imponente figura de ambos, ¿no? Pues para plantearles cuestiones, yo creo que un poco más estructurales, ¿no? Que el detalle sobre sí, los 90 días, cómo van a computar y demás, ¿no? Esa cuestión técnica, pero bueno, esto es una humilde sugerencia y cada uno, por supuesto, porque esta también es vuestra charla, que plantee las dudas que considere oportunas. Introduciendo muy brevemente el tema, porque tampoco quiero quitar más tiempo, únicamente indicar que se trata efectivamente, como se había introducido, de una norma que, sinceramente, espero que tenga la trayectoria y el periodo vital que tuvo su predecesora, porque así quienes nos dedicamos al derecho del trabajo lo entendemos, ¿no? Entendemos que deben responder a una realidad socioeconómica y propia del signo político que en cada momento esté gobernando, en la necesaria alternancia que debe producirse también en los ciclos políticos de nuestro país. Y, por lo tanto, debe ser siempre una evolución, ¿no? Recuerdo, y así a lo mejor introduzco un pequeño tema, ¿no? Que más allá de lo que comentábamos, ¿no? De meros palabrejos o términos políticos, en mi opinión, nunca debemos hablar de una derogación o de derrumbar o de demoler una antigua norma, porque esa norma obedecía a un momento histórico concreto y a un sentir de un legislador, del mismo modo que ésta lo hace a un momento histórico concreto, el actual, y a un sentir de un legislador, el actual. Y, por lo tanto, debería, en este camino, en esta evolución constante en la que se encuentra el derecho del trabajo, disfrutar o disponer de un periodo de vida al menos igual que el de su predecesora. Pero bueno, yo creo que este es un tema más de coloquio y de debate y le corresponde a los verdaderos protagonistas desarrollarlo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Vicente ha lanzado el guante para el coloquio y también se puede apuntar una pregunta ahí. Bueno, llamamos al estrado también a don Martín Godino Reyes, socio director de Sagardú y Abogados. Bueno, buenos días. Lo peor de estas presentaciones tan amables, que yo le agradezco de corazón a Vicente, es que la comparación entre la presentación y el resultado pues es siempre triste, porque la única consideración que puedo ofrecer es muchos años de ejercicio profesional de la abogacía y poco más. Y en este acto, además,
por razones del título, la reforma desde dentro solo la puede contar realmente la siguiente ponente, Verónica. Yo desde dentro no puedo contar nada, con lo cual casi estaría liberado de terminar. Bueno, quiero, lo primero, buenos días a todos, agradecer al diario La Región y en particular a su presidente y editor Óscar Outeiriño la amable invitación. Es la segunda vez que participo en este foro. Lo recuerdo con afecto y cariño. Uno se olvida a veces de los sitios donde le han llamado, pero de este no, porque es una satisfacción estar con un grupo de personas tan cercanas, tan amables y que te hacen sentir en casa cuando acudes. Y eso pues ocurre en este foro sin duda alguna. También a Vicente las amables palabras que corresponden a una amistad de hace años fundamentalmente, y por eso son seguramente exageradas y de cariño, ¿no? Siempre lo ha hecho, es un gran colega, un gran abogado con éxito profesional y por tanto se las agradezco especialmente. Gracias también a Verónica Martínez Barbero por compartir, por dejarme ser telonero. Yo siempre cuando iba a los conciertos de joven, que ahora ya no hay manera, pues el telonero hacía lo que podía para quedar bien, pero uno iba a ver al artista principal, que aquí es ella. Yo creo que está haciendo una labor, lo ha dicho Vicente, excelente en la Dirección General de Trabajo, que es un puesto muy difícil porque es un puesto técnico, esencialmente técnico, pero en el que las actuaciones tienen siempre una dimensión social y política evidente, y eso lo hace difícil. Y ella lo hace bien, lo hace con entusiasmo, lo hace de una manera abierta, es accesible. Yo creo que para los administrados, y lo somos todos, como empresario, como abogado, en fin, en cualquier posición que tenga que ver con su actividad, uno agradece mucho la apertura a las propuestas, a escuchar, a pedir opinión, y Verónica lo hace continuamente. Por tanto, también una satisfacción compartir plantel con ella. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por la presencia. Muchos de los que me he encontrado son amigos o clientes o compañeros de otras actividades y, por tanto, pues como digo, un placer estar aquí, en Galicia, en Ourense, que es una tierra a la que vengo mucho y a la que tengo afecto real. Estaba diciendo antes que he descubierto desde hace unos meses que no lo conocía la Ribeira Sacra, y porque no tengo ahora dinero para construirme una casa, pero vendré a los maravillosos hoteles que hay alrededor para visitarlo, porque es una zona realmente extraordinaria. Bueno, con los 15 o 20 minutos que nos han dejado, intentando para cumplir los horarios, la reforma laboral. Yo creo que si tenemos que hacer una valoración general, primero, antes de entrar en algún punto que me gustaría tratar, yo creo que la reforma, yo escribí un artículo en Expansión el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena, que fue el día siguiente de que se firmó el acuerdo, que la tildé y era el título de prudente y moderada. Y sigo manteniendo la misma opinión. Creo que es una reforma que por su contenido y por su procedimiento merece esos dos calificativos. Por el contenido, porque realmente ha abordado modificaciones importantes, luego lo veremos, no son intrascendentes, son muy importantes, pero lo ha hecho, si se me admite la expresión, sin entrar como un elefante en una cacharrería, es decir, tocando en buena medida sobre todo el modelo de contratación, que no se había tocado en la reforma del 2012, no modifica de manera estructural las materias de flexibilidad externa e interna, que yo creo que habían funcionado razonablemente bien en estos últimos años, potencia la negociación colectiva sectorial, alguna referencia haré también luego, y por tanto creo que por contenido es una reforma, como digo, moderada, prudente, que entra en los cánones de lo que corresponde a una política, a una de las patas de la política social de un gobierno a acometer. Naturalmente, si la acomete otro, pues puede tener diferencias en lo que hace, pero la calificación debe ser esa. Y prudente y moderada también por el procedimiento. El procedimiento ha sido el diálogo social concluido con éxito, y por tanto eso contribuye también a la propia asunción de la reforma como una reforma de alcance relevante, pero acordado. Yo creo que eso es también fundamental. El procedimiento de diálogo social ha mostrado desde hace tiempo que hace más eficaces las reformas. Y luego, bueno, pues uno puede discrepar en el ámbito de sus organizaciones. Ha habido discrepancias, seguro, en las organizaciones patronales, las ha habido con seguridad, y en las sindicales probablemente pues habrá habido también sus discrepancias, aunque lo conozco menos, y por tanto el acuerdo en sí mismo es un valor
que hay que poner yo creo, en el frente de esta valoración que se ha realizado. Hay que tener en cuenta, además, y yo creo que también hay que señalarlo porque es importante, que la reforma laboral es una pieza de un entramado normativo laboral que está sufriendo cambios mucho más profundos que los que se desprenden de la que llamamos reforma laboral de este Real Decreto Ley 32 del 2021. Porque si cogemos el Boletín Oficial del Estado entre el 28 de diciembre y el 28 de febrero, en 2 meses, se han publicado 7 normas de amplia trascendencia laboral. La ley de modificación parcial del sistema de pensiones, con cambios importantes que no tocan hoy, pero en fin, en la jubilación anticipada, en la jubilación forzosa, se ha aprobado la ley de presupuestos, se ha aprobado el incremento del salario mínimo interprofesional, la prórroga de los ERTEs y de otras medidas de contenido social, la ley de consolidación del empleo público para reducir la temporalidad en el empleo público, creo que no sé si recuerdo si la ley 20 o la ley 21 del 2021. Es decir, hay 7 normas laborales que se han producido en un periodo de dos meses, añadidas a las que se han producido en los últimos 2-3 años en materia de planes de igualdad, de derechos digitales, de registro de jornada. Por tanto, estamos asistiendo a un profundo cambio del ámbito laboral, que no es sino la continuidad de un profundo cambio del ámbito laboral que se ha producido también en las décadas anteriores. Y ello demuestra, y bueno, pues por eso debemos de tener trabajo los laboralistas, que el derecho laboral se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para los gobiernos de aplicación de políticas sociales. Y bueno, pues ahí, lógicamente, hay discrepancias o puede haber líneas de actuación distintas entre un gobierno y otro, pero, como digo, en todos los casos demuestra que el ámbito laboral es un ámbito vivo de cambio permanente. Y yo creo que va a seguir siendo así. Además, no veo que vaya a haber un parón en el que realmente no haya novedades. Bueno, entrando con algo más de profundidad en la valoración y en el detalle de la reforma, aunque seguramente puede hacerlo mejor Verónica, como digo, después de mi intervención, que lo ha conocido realmente desde dentro y que ha conocido, por tanto, la finalidad también de lo que se quiere decir en cada caso. Yo creo que hay lo más importante, sin duda, la reforma laboral será recordada, si tiene que ser recordada, por la transformación del modelo de contratación. Como digo, las demás cosas son importantes, hay alguna que tiene trascendencia, pero claramente lo que se hace es una reforma del modelo de contratación que no se había hecho prácticamente desde el año 82-84, cuando se introdujeron los contratos de fomento de empleo, de lanzamiento de nueva actividad. Es la reforma del modelo de contratación más importante prácticamente desde el Estatuto de los Trabajadores, que efectivamente debió su redacción originaria a mi maestro Juan Antonio Sagardoy. Bueno, ¿por qué es una transformación del modelo de contratación? Porque todas las bases sobre las que estaba pivotando el modelo de contratación, ya veremos el resultado, porque el resultado de una modificación del modelo de contratación se va a medir por cuánto de porcentaje disminuye la contratación temporal. Hay una demanda que es evidente, porque además es una demanda social, pero es una demanda también de los propios poderes europeos, de la Unión Europea, de reducir el balance entre contratación indefinida y temporal que tenemos en España. Nosotros estamos en el 24-25% todavía de contratación temporal, el resto de Europa está en la mitad. Entonces, ese gap, que se puede explicar en parte por el tejido productivo, por el tipo de actividad que puede ser mayoritaria en algunos sectores de producción en España, pero es muy alto. Y la reforma del modelo de contratación será medida por cuánto impacta en ese ámbito. Y eso probablemente no se va a poder ver hasta dentro de unos meses o de unos años. No se va a ver el mes que viene. Yo, cuando me preguntaban, pero ya se nota en los datos de este mes, digo, eso es no conocer el mercado de trabajo, que se mueve a una velocidad distinta que la del Boletín Oficial del Estado, ¿no? Pero, como digo, el modelo de contratación tiene una transformación radical. Primero, porque desaparece un contrato como el de obra o servicio determinado, que constituía el 40% de la contratación. Si yo en un modelo de contratación quito una pata, que es el 40%, pues esto se tiene que notar mucho. Ya veremos cómo y con qué efectos o cómo quien hacía contratos de obra o servicio, qué es lo que hace ahora. Pero claramente esa es una reforma estructural. La voluntad de la ley, salvo que Verónica diga luego lo contrario,
claramente es que una buena parte de esa contratación por obra o servicio vaya al modelo de contrato de fijos discontinuos, que es un contrato que no es nuevo, pero es un contrato que sale claramente reforzado en la norma, ¿no? Y que probablemente conducirá a que en el ámbito, sobre todo, de las empresas que se dedican a la ejecución de contratas de obras y servicios, incluso de las ETTs, se reconduzcan a la modalidad de fijo discontinuo, porque prestan servicio intermitente, pero de manera continuada en el tiempo, continuada con discontinuidades, si se permite la expresión. Por tanto, como digo, esa es una primera transformación muy relevante. La segunda pata de nuestro modelo de contratación, de los que se han venido usando siempre, era el contrato eventual, porque lamentablemente seguramente, pero los contratos formativos siguen teniendo un porcentaje muy bajo de uso y, por tanto, la segunda pata de contratación, junto al contrato para obra o servicio determinado, pues era el contrato eventual. Bueno, este contrato se transforma en el nuevo contrato por circunstancias de la producción y claramente se refuerza también el carácter, no sé llamar excepcional, por lo menos el carácter no ordinario de la contratación por circunstancias de la producción, porque el contrato estándar quiere la ley, y lo es, ya lo era en nuestro derecho, pero se refuerza el contrato indefinido. Entonces, en este contrato por circunstancias de la producción, pues claramente se convierte en un contrato más limitado que lo que era el contrato eventual, porque hay una mayor exigencia de identificación de las causas, y yo creo que eso va a forzar a un cambio que seguro personas mayoritariamente de muchas empresas, a un cambio cultural en el funcionamiento de la empresa. Porque va a haber que identificar, yo creo que hacer una previsión de cuál es la necesidad de contratación temporal para identificar realmente y con causalidad, que podemos llamar eficiente, cuál es la causa de la contratación. Porque ahora la ley la exige con precisión y detalle que se identifique cuál es la causa de cada contrato en este contrato de circunstancias de la producción. En segundo lugar, en este contrato también se describen de manera más precisa y detallada los supuestos en los que se puede usar. Y yo creo que la definición de los supuestos es una definición generosa. No me parece que aquí se haya sido demasiado restrictivo, aunque sí exigente. Hay 3 submodelos de contratación dentro del contrato por circunstancias de la producción: incremento imprevisible de la actividad, oscilaciones en la actividad que produzcan un desajuste entre la demanda y la oferta de mano de obra, y ahí se introduce la cobertura de las vacaciones, que sí que creo que es un formato de contratación que va a dar mucho juego a las empresas, porque todas las empresas, o casi todas, tienen unos meses en los que se concentra el disfrute de vacaciones, y este contrato, que antes no era, había dicho la jurisprudencia, hábil para este fin, pues ahora lo es, porque lo dice expresamente la ley. Y luego está ese tercera cosa rara, si se me admite la expresión, pero entendible, de los 90 días de contrato para situaciones ocasionales de corta duración. La clave está aquí en la corta duración, a mi modo de ver, fundamentalmente, más que en el carácter que yo creo que aquí puede ser previsible o imprevisible. Lo que determina este uso es la corta duración. Y normalmente se tratará de circunstancias previsibles, porque de hecho la ley obliga, y yo creo que las empresas van a estar obligadas aquí, a hacer una planificación de dónde van a poder elegir los 90 días donde usar este contrato. Que no son 90 días de duración del contrato, son 90 días de calendario donde se va a poder usar este contrato para situaciones de corta duración. Bueno, yo creo que hay muchos sectores donde esto es evidente: en el sector del comercio, las rebajas, las campañas; en el sector de la hostelería, lo mismo, determinados momentos temporales del año donde se concentra la actividad turística. Bueno, y en otros sectores probablemente pues también se pueda hacer ese uso. Yo me llegaba a una empresa esta semana que me preguntaba, que es una empresa que hace turrón, y bueno, pues lógicamente, pues claro, la época de Navidad, pues tendrá que poner los 90 días en la época del turrón, porque el resto del año pues la gente no come turrón, ¿no? Bueno, yo creo que este contrato va a dar mucho juego. ¿Dónde está el problema de este contrato para usar dentro de 90 días que define la empresa? Pues yo creo que la dificultad va a estar, o el debate en la aplicación, en la repetición.
porque por hipótesis, si estamos ante circunstancias, aunque sean de corta duración, previsibles, se van a repetir en el tiempo. La campaña de Navidad de rebajas se va a repetir todos los años en rebajas y el Black Friday se va a repetir todos los años, etcétera, ¿no? Y aquí va a jugar dónde está el elemento de repetición que determina o no la obligatoriedad de la fijeza discontinua. Probablemente Verónica nos dé una interpretación posible. Yo tengo dudas sobre la interpretación que van a hacer los tribunales de esta previsión, que es los que finalmente tendrán la última palabra, pero en cualquier caso serán importantes. Bueno, hay también una tercera pata de reducción o de limitación de la contratación temporal, que es la concatenación de contratos en un mismo puesto o para una misma persona en 18 meses dentro de un periodo de 24, que vuelve a ser una reducción. La combinación de todo este mix, y no hago referencia porque no quiero exceder del tiempo otorgado, faltaba el contrato de sustitución, que tiene poca modificación, aunque también se reduce su ámbito para la cobertura de vacantes, porque se deja en 3 meses nada más. Pero, como digo, la concatenación o la suma o combinación de estos elementos señalados pues nos ofrecen un panorama de contratación temporal sencillamente distinto, muy distinto del que había. Y yo creo que las empresas van a tener, ya sabéis que las sanciones ahora van a ser por contrato, por tanto no globales, y por tanto el riesgo de sanción es mayor. Yo creo que obligan a las empresas a un análisis muy riguroso y muy detallado y muy específico para cada empresa de cómo han venido usando la contratación temporal. Yo creo que sería un error pensar que van a seguir a partir del 31 de marzo usando más o menos donde ponía eventual, ahora le pongo circunstancias de la producción y lo hago porque se van a encontrar con que no va a funcionar. Y yo creo que, por tanto, hace falta ese análisis. De ese análisis seguramente se producirá un cierto trasvase de algunos de los usos habituales del contrato temporal al contrato fijo discontinuo o al contrato fijo no discontinuo y la asunción de esa situación pues me parece que va a ser inevitable si se quiere, digamos, que no sea un drama la aplicación de la reforma laboral. En el contrato fijo discontinuo, solo un último matiz. En el contrato fijo discontinuo creo que sí es importante, por lo menos yo lo interpreto a mi modo de ver, que se ha producido un cambio de paradigma en lo que es el contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo estaba pensado para actividades que eran estacionales o temporales o de temporada por sí mismas. Es decir, que la fijeza discontinua venía dada por factores externos a la propia decisión de la empresa. A mi modo de ver, ya veremos luego lo que dicen los tribunales, pero a mi modo de ver, el contrato de fijo discontinuo se abre ahora a que la propia organización, la propia plan de actuación de la empresa, es decir, a un factor no externo sino interno, convierta la actividad en actividad intermitente, que es como lo define la ley. Es decir, que cabe que una empresa, insisto, no por factores de temporada ni climatológicos, etcétera, pues configure su propio proyecto empresarial para trabajar de manera intermitente en determinadas épocas. Yo creo que eso, lo he dicho en algún foro y me han mirado así un poco raro, pero yo creo que eso ahora con la norma es posible. Es decir, si yo decidiera que en nuestro despacho de abogados no lo vamos a hacer, pues solo abriera 3 meses al principio de año y 3 después del verano y tal, y viviríamos mejor, pues cabría quizá pensar que el contrato fijo discontinuo tendría posibilidad y tendría cauce para ser el contrato a aplicar en una actividad intermitente no derivada de factores externos que la hacen que sea intermitente, sino de una propia decisión empresarial. Bueno, yo creo que esto es lo más importante de la reforma y, por tanto, no me voy a extender más. Es verdad que hay alguna modificación relevante, desaparece la ultraactividad limitada, volvemos a la ultraactividad indefinida. Esta era una demanda sindical muy potente y, además, una posición del Gobierno. Yo creo que es un error, que la ultraactividad limitada jugó en favor de la renovación de los convenios colectivos y esto va a dificultar en algunos casos la renovación de los convenios, pero es verdad que no se había utilizado mucho. En honor a la verdad, se había utilizado de una manera limitada. En algún sector sí tuvo importancia esta limitación de la ultraactividad. Y luego, sin remitirme o sin referirme prácticamente nada a los ERTE, que yo creo que han quedado bien regulados, se ha aprovechado
el aprendizaje de la pandemia para configurar el ERTE como una medida realmente muy importante, muy flexible, muy útil y muy estratégica para intentar que no se destruya empleo en situaciones de crisis. Yo creo que el ERTE es un modelo. En muchos países de Europa, nosotros algunos colegas te llaman para que le expliques qué es el ERTE, porque es un modelo que ha funcionado muy bien, que no tienen en otros países y que querrían tener, y por tanto yo creo que le da continuidad, pero lo mejora. Y en el ámbito de las subcontratas, pues creo que también aquí la reforma ha sido prudente, ha sido moderada frente a algunas pretensiones de que se aplicara el convenio de la empresa principal a las actividades subcontratadas. Se ha llegado a que finalmente sea el convenio de la actividad que se ejecuta, el sectorial de la actividad que se ejecuta, el que sea aplicable, y yo creo que esa es una solución intermedia razonable que evita el dumping social que desgraciadamente se había producido en algunos sectores y en algunas empresas, multiservicios, etcétera. Es evidente que hay empresas de las que realizan esa actividad que pueden sentirse no felices con esta reforma, pero creo que tiene sentido. Y, por tanto, vuelvo al principio, al agradecimiento por la presencia, al agradecimiento por la invitación, a la satisfacción que vuelvo a expresar por estar en esta tierra, en esta ciudad y ante ustedes, y, por supuesto, a disposición de todos para luego el coloquio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, doña Verónica, si es tan amable. Bueno, buenas tardes ya. Yo, como soy asturiana, aunque sea gallega de adopción y en gran parte de corazón, no uso papel. Entonces tengo que abrir la tablet para seguir un pequeño guión, porque con mucha más razón que en otras ocasiones en las que he tenido oportunidad incluso de hablar con Martín sobre la reforma laboral, tener que hacerlo en la tierra que una considera la suya, pues exige al menos tener algo en lo que apoyarte por si la emoción te embarga. Y esto puede ocurrirme hoy, lo crean o no. Bueno, voy a empezar evidentemente por los agradecimientos. Lo primero, agradecer a Óscar, a Valentín, agradecer a Vicente, a todo el equipo de la región que ha trabajado con cariño, ¿no?, como decía Vicente, y con esfuerzo para la puesta en marcha de este foro, de este evento, la invitación. Porque para mí, de verdad, es un verdadero placer poder estar en la región, poder estar en Galicia y en Orense hablando de la reforma laboral. Además, la fecha, cuando me la comunicaron, me pareció una fecha especialmente bien escogida, el 9 de marzo. Venimos de una jornada, la de ayer, muy importante para las mujeres. Y esta reforma también lo es muy importante para la igualdad y es uno de sus efectos en el que no me voy a enredar, del que no se ha hablado y creo que es importante que lo sepamos todas, ¿no? Como no quiero extenderme demasiado en la parte de agradecimientos, dense por reproducidos todos los anteriores. Es un placer para mí poder estar aquí. Muchas gracias, Vicente, por tu presentación. Él sabe que si me tocara, cuando sea al revés y cuando sea al contrario, pues digamos que lo puede dar todo por reproducido, incluso más, ¿no? Y a Martín también por sus palabras. Esto de que Martín Godino diga que es tu telonero, pues como comprenderán, no le relaja a la hora de subir al estrado. Bueno, el título, yo soy muy disciplinada. Y el título, yo me voy a ceñir a él. Y aquí se habla de los contenidos, de la negociación y la redacción del Real Decreto Ley 32. Les felicito. Creo que está muy bien escogido para hacer de esto algo más que un debate de cuestiones técnicas, de comas y de puntos, ¿no?, que, sin embargo, me permitirá deslizar alguno. ¿Dónde empieza la reforma laboral? La reforma laboral empieza en una mesa que se constituye y inicia su camino en febrero de 2020. En febrero de 2020 llevábamos 2 reuniones y media, porque la primera fue un poco de hacerse las fotos para la prensa y poquito más, 2 reuniones y media, 2 con papeles en realidad, con propuesta del Gobierno de reforma laboral.
apenas nos habíamos tratado, apenas nos conocíamos las partes de esa mesa y la inmensa mayoría de las amigas y amigos, muchas de ellas, ¿no?, que están hoy aquí, saben de lo que hablo. Cuando empiezas una negociación y las partes no se conocen absolutamente de nada. En muchos casos, los equipos de los propios sindicatos y de las propias organizaciones empresariales casi acababan de conformarse en lo que es a efectos del diálogo social. Entonces, y el nuestro propio, ¿no? A las 2 reuniones, bueno, se nos sobrevino una pandemia y al mes y medio nos sentamos en una mesa de negociación por videoconferencia que dio lugar al primer acuerdo social en defensa del empleo, al primer ASDE, a la primera regulación acordada de los ERTE, por videoconferencia. Tampoco le extrañará a muchas de las personas que están aquí que yo explique que eso lo que hizo fue forzar los tiempos de adquisición de confianza, porque cuando se cortaba la videoconferencia, cuando llamabas por teléfono, tú llamabas por teléfono y sabías que tenías que hablar como si hubieras negociado con esa persona 3 ediciones de convenios colectivos anteriores, porque si no, no llegabas. Era imposible. Tuvimos que saltar de la barrera del no conocernos a la barrera de la confianza en una negociación íntegramente por videoconferencia y teléfono. ¿Qué generó? Pues todo eso generó un ambiente de absoluta confianza en las capacidades, en las competencias, en la lealtad y en la cintura de todas las personas y las organizaciones que estábamos en la mesa. Y generó eso desde el primer ASDE. Y eso nos llevó a más de una decena de acuerdos más y nos llevó a esta reforma laboral. Todo eso, ¿no? Hay algunos aspectos que distinguen a esta negociación de las previas. Uno de los principales, los terceros actores. Terceros actores que estaban ahí, que nunca estuvieron en la mesa, pero que sabíamos que siempre estaban en ella. Hay otros más. Y hoy lo que yo pretendería es explicar un poco estos aspectos diferenciadores, porque los demás ya les digo que los conocen, porque son los de cualquier mesa de negociación en muchos casos, los de cualquier mesa. Con carácter previo. Y sin perjuicio de las palabras, que, en fin, yo soy una técnica del derecho y me dedico a poner palabras en el papel, esto es verdad. Pero en ocasiones, para dar un nombre a las cosas, creo que es mejor hacer imágenes, igual no definir con palabras. Pepe, te voy a robar otra vez la imagen que tanto utilizábamos para hablar de la reforma en el año 2012. Y es que esta reforma laboral, viene a ser un cambio de música, no solo, que también un cambio de letra. Pero la voy a desarrollar un poco más, porque lo voy a explicar con una metáfora, y es como nosotros vemos esta reforma, como lo ve la mesa de negociación entera. Teníamos antes una normativa o teníamos una reforma que dio lugar a una normativa que lo que te obligaba era a bailar a 2 metros del de enfrente. Y la reforma que tenemos ahora es un vals, es una música que te obliga a compenetrarte con tu pareja en las relaciones laborales. Es impensable que no lleves la coreografía única y compartida con esa pareja. En un salón de baile, el del mercado de trabajo, plagado de otras parejas de baile, a las que tienes que respetar. Y esto me lleva directamente a la contratación, evidentemente. Yo pretendo, si el tiempo me lo permite, tocar todos los puntos prácticamente, pero sucintamente y sumándome, digamos, vinculándome estrictamente al título de negociación y redacción. La contratación. El artículo 15, no voy a reiterar lo que Martín ya ha expuesto, evidentemente empieza por una declaración contundente, que es la presunción del contrato indefinido. Antes no, antes mencionaba las 2 formas de contratar, pese a que por nuestra jurisprudencia sí se interpretaba así, pero no lo hacía la norma. Los terceros actores. Durante todo el desarrollo, durante todos esos 9 meses de negociación de la reforma, estuvieron plagados de reuniones con el FMI, con la Comisión Europea, con la OCDE, que nos hablaban y nos preguntaban, insistían, algunos más que otros, y de algunos dependíamos más que otros en otros aspectos, evidentemente muy vinculados y muy importantes para nuestro país a esta reforma, y nos preguntaban por la anomalía española, por ese doble de porcentaje de temporalidad de la Unión Europea, por ese 56,5% de temporalidad del sector agrario, que no tiene parangón. No tiene parangón en el mundo, digamos, de normas laborales aplicables y normalizadas, ¿no? ¿En qué insistían? Insistían en las sanciones. Decían que era un problema de que había que sancionar más y nosotros les explicábamos, no,
hemos subido las sanciones, pero hemos subido incluso las cotizaciones de los contratos temporales, la cotización sancionadora. Y cuantos más las subimos, mayor porcentaje de contratación temporal sumamos. No son las sanciones. Todas estas reflexiones las llevamos a la mesa y llegamos a una conclusión que nos llevó al artículo actual. Simplificación y aclaración de causas. Quizás en su letra inicial el contrato de obra y servicio tenía algún sentido, pero a día de hoy ya no. La sustantividad y autonomía, en fin, ¿qué les voy a contar que no sepan? Pues esto ya no existía, simplemente se aplicaba, simplemente se aplicaba. Por eso les decía, el artículo 15 empieza por donde empieza. Empieza por donde empieza. Otra cuestión reseñable globalmente del artículo 15, y luego entraré en las causas de la temporalidad, es la estructura, sin perjuicio de la letra y de que los contenidos puedan resultar más o menos dóciles, porque tienen que ser amplios y al mismo tiempo ser, digamos, definitorios, porque eso es una norma laboral, ¿no? Pero digo que sin perjuicio de ello, yo creo que no es difícil responder a la pregunta de a qué se parece en su estructura al artículo 15. El artículo 15 actual, de forma además radicalmente diferente al anterior, se parece a un convenio colectivo. En el orden del precepto, es una estructura de convenio colectivo. Y eso es así porque evidentemente se ha negociado en el ámbito de una mesa que se parece pues, mucho a la de un convenio colectivo, sin perjuicio evidentemente de la presencia del Gobierno, ¿no? El nuevo contrato de circunstancias de la producción, lo que teníamos claro en la mesa es que debía responder a las necesidades de demanda de la empresa, necesidades productivas. Por eso esa referencia al desajuste era una forma de cerrar la causa, de aclarar la causa, ¿no? Cuando la tuvimos redactada, nos dimos cuenta de que nos faltaba una cosa, que eran las vacaciones. Esto fue así. Los sindicatos no querían las vacaciones en el contrato de sustitución, porque el contrato de sustitución no tiene indemnización. Las empresas no querían las vacaciones en el contrato de sustitución, porque el contrato de sustitución no te da flexibilidad, no te da flexibilidad alguna. Contratas, si es una semana, con lo que conlleva una contratación temporal que no nos producía problemas de fraude, nunca nos los había producido. Y, hombre, no parecía muy justo que se sancionase esos contratos de corta duración cuando estaban justificados y sabíamos que ahí no hay fraude ninguno. Teníamos que permitir un poquito más de flexibilidad y, además, estabilidad en el empleo. Y por eso se introdujo oscilaciones y por eso metemos una causa organizativa un poquito así con calzador en circunstancias de la producción que no tiene cabida si no la explicamos y no tiene cabida si no la sustantivizamos. No la tiene, porque ahí no hay causas organizativas. Todas las causas, y esto lo cierra muy bien el artículo 15, al distinguirlo bien en sus dos modalidades del único contrato temporal, solo hay unas causas que son productivas y hay unas de demanda y otras causas que son organizativas. Y estas únicas son, junto con las vacaciones, las que el legislador, como organizativas, entiende que justifican una contratación temporal. Y si no, no lo hacen. El legislador, que además es una mesa de negociación en origen, ¿no? La famosa bolsa de los 90 días, que no es un contrato de 90 días. Miren, en la mesa de negociación, como ocurre además en otras mesas, en ocasiones teníamos la oportunidad de mandar los textos con antelación y en otras no, porque cuando te levantas de una mesa a las 9 de la noche, tienes una reunión interna hasta las 3 de la mañana, pues dices tú, hombre, pues yo a las 3 de la mañana no le voy a mandar a nadie un texto para que lo vea de aquí a las 9:30. Mejor le respeto y se lo doy en la mesa, se lo explico, aunque en ese momento no me pueda contestar. El contrato, cuando mandamos, una de las, de las reuniones en las que se mandaban reformas del artículo 15, y justo esta en la que introdujimos este tema del contrato ocasional y previsible, esta se mandó antes. La confusión no era solo de la prensa. Cuando llegamos a la mesa, las organizaciones no entendían muy bien qué era esto, que era un contrato de 90 días, ¿para qué? Si parecía, no entendían. No, claro, porque es que es algo que es un cambio radical en nuestro ordenamiento. No se entendía, era lógico, porque era un cambio absolutamente radical de enfoque de la contratación. Le estamos diciendo a la empresa que presuponemos que habrá 90 días de ocasionalidad, que la sustantividad está ahí, no es un contrato acausal. La Inspección de Trabajo no va a pensar que es un contrato acausal, no lo va a hacer, tiene una causa, pero tiene una duración máxima sobre la base de que hay 90 días de ocasionalidad previsible. ¿Por qué? El ejemplo de la mesa, que igual análogamente no puede ser aplicable a todos los sectores, pero que igual le sirve para entenderlo. Y siento disentir con Martín,
Pero para mí, las campañas de rebajas tradicionales son objeto del contrato fijo discontinuo. Otra cosa son las promociones de un champú que hagamos en un día concreto. Eso es ocasional y previsible. ¿Por qué es previsible? Hombre, porque la propia empresa se lo da a sí misma. Dice, voy a promocionar el champú no sé qué marca o la colonia no sé cuánto. Eso es ocasional. Lo otro es fijo discontinuo. Sin perjuicio de que, evidentemente, lo que tiene que hacer la norma es caminar, desarrollarse y, por lo tanto, serán las propias partes, a través de los convenios colectivos, que, como se ve en la propia reforma, no hace falta que lo diga mucho porque esto ya se sabe, tienen una importancia fundamental. Es verdad que no solo en esta norma, sino en todas las anteriores que se ha desarrollado por parte del Ministerio, porque, claro, se han hecho en una mesa de negociación también, ¿no? Digo que, sin perjuicio de ello, esta es nuestra forma de verlo, ¿no? Pero, sin duda, y en esto sí que comparto, forma de ver la reforma con el ponente anterior, sin duda hay un cambio sustantivo en materia de contratación, que es el contrato fijo discontinuo. Con el contrato fijo discontinuo, lo que pretendimos fue hacer un nuevo contrato que fuera comparable con otra serie de medidas de contratación con flexibilidad y estables en Europa. Por eso, también, y esta es otra de las diferencias sustanciales con cualesquiera otras mesas, por eso este fue el contrato, digamos, en el que nos llevó a solicitar más informes a las consejerías en el extranjero. Nuestras consejerías en el extranjero… Yo soy una persona, como pasa a la inmensa mayoría de las personas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, porque nosotros escribimos las normas, no las subcontratamos. Entonces, soy una persona experta en el ordenamiento jurídico español, laboral, además, para no engañarnos, pero no en el francés. Yo puedo coger el Código de Trabajo francés, como he hecho, claro, o el italiano, pero al final me falta conocimiento sustantivo. Digamos que en el modelo francés de contratación hay 3 tipos de contrato, el temporal, indefinido y el indeterminado. Y yo no sé a qué responde esa diferencia y es imposible que aprehenda a qué responde a la hora de hacer una redacción y una propuesta, una mesa para solucionar la anomalía española. Por eso están las conserjerías. Las consejerías en el extranjero son nuestras embajadas laborales en el extranjero, se les pedía un informe y ellos explican para una persona que conoce nuestro ordenamiento cómo se entiende ese ordenamiento. Y esto, en el ámbito del contrato fijo discontinuo, no se imaginan la cantidad de informes que pedimos. Hay ejemplos de lo que vimos en otros ordenamientos, por ejemplo, que quedan diluidos porque en nuestro ordenamiento se han trasladado de otra manera, como es la bolsa esta de empleo, la bolsa de empleo de los fijos discontinuos. Esto es la traducción a lo que entendemos nosotras que es la, digamos, preponderancia, el protagonismo de la negociación colectiva, ¿no?, respecto de las agrupaciones francesas agrarias, que son agrupaciones de empresas conformadas por norma que contratan conjuntamente a las personas fijas discontinuas en el sector agrario. Y son una bolsa de empleo y formación. Nosotros lo hemos trasladado de otra manera, como entendíamos que era más lógico, porque además esto es una norma laboral. Otros ejemplos en la propia reforma son pues la causa de extinción del contrato del ámbito de la construcción. Esto, digamos que aquí miramos muchísimo al derecho de otros países de la Unión Europea para hacerlo, muchísimo. Y no solo miramos a Europa en el artículo 16 para estas cosas, ¿no? También la miramos, si se fijan, nosotros tenemos compromisos de transposición de directivas. Así se explicó en la mesa, además. Una de ellas, que tiene un plazo perentorio para este verano mismo, la Directiva de Condiciones Transparentes y Previsibles. Esa directiva está en el 16.3, derivado de la reforma. Porque no íbamos a volver a tocar el artículo 16 después de haberlo tocado en la mesa de diálogo social. Y por eso está ahí. Hay una serie de elementos para cumplir con esa transposición ya. Pero más allá de todas las cuestiones técnicas, la principal problemática del contrato fijo discontinuo, manifestada además por las asociaciones sindicales y las empresariales en la mesa, era su casi absoluto desconocimiento por empresas y trabajadores y sindicatos en nuestro país. Tenemos una región, que es el arco mediterráneo y sobre todo Baleares, y un sector que es el turismo, los hoteles fundamentalmente y los que hacen los jabones para los hoteles, que han usado el fijo discontinuo, tienen el 80 y pico % de la contratación fija discontinua en nuestro país allí. Y ya está. ¿Qué conlleva eso? Pocas sentencias, poca práctica en los convenios colectivos, 0 contenido en muchos casos. Y eso era un hándicap. Por eso, la posición sindical, por ejemplo, en este artículo siempre fue la de garantizar. No vaya a ser que por regular un contrato, que evidentemente es más flexible que un indefinido ordinario, nos quedemos, algún derecho se nos quede deslizado.
Por eso, aunque es algo obvio que tú no puedes sancionar a nadie por ejercer un derecho, está el principio de indemnidad, no puedes, pues ahí está reconocido que si usted se rompe una pierna y está de baja por IT, le llaman y no le pueden despedir por no acudir al llamamiento. Pues está ahí, eso está en el artículo. ¿Hacía falta decirlo? Pues es relativo, pero lo quisimos decir. Y la parte patronal se esforzó muchísimo por insistir, la parte empresarial, en que había que hacer una gran didáctica de este contrato, ¿no? Y para dar seguridad jurídica, para que las empresas pudieran usarlo pues, con mayor seguridad jurídica. Esto, por todas estas razones, este artículo 16 es un artículo pues, que es profuso. Bueno, y ahora me dirán que no lo parece, pero miren el 16 anterior. Miren el artículo 16 anterior. Miren una regulación de contrato en nuestro país de fijo discontinuo. Es un artículo muy profuso y muy didáctico, que mira mucho la negociación colectiva, evidentemente, porque es en ese ámbito donde encuentra el final del recorrido, el fijo discontinuo, ¿no? Pero, bueno, más allá de que el estatuto no es un libro que explica una ley, sino que es una ley, es un artículo que viene de ahí, ¿no?, su contenido. Voy a volver a la metáfora del vals, aunque yo creo que Martín lo ha explicado, ¿no? La materia de subcontratación nos había preocupado desde el primer día. Fue la primera materia que tocamos en la mesa de febrero de 2020. Y estábamos ya relativamente cerca de un acuerdo, aunque luego ya casi no nos acordábamos ni de lo que habíamos hablado en ese momento. Fue el precepto que más costó redactar. Es el precepto que persigue que cuando bailas con tu pareja no pises al de al lado. Persigue la competencia leal y justa entre las empresas. Una noche llegué a hacer, no sé si fueron 5 o 6 distintas redacciones de este 42.6 en la mesa. 5 o 6, hasta que encontramos una que nos convenció. A todas, ¿eh? A todas. Su contenido es mucho más rico, por eso, en matices, aunque no es el momento procesal para explicarlo, mucho más rico en matices que lo que parece de una primera lectura, ¿no? Ya se ha dicho, en los ERTE no hay grandes cambios. Utilizamos la experiencia de la COVID para superar esto de que nadie usara ERTEs con anterioridad. Es que solo había grandes empresas industriales. Yo aquí los conocí por el auto, que usan los ERTE, pero no había otras que usaran los ERTE. Es que ni se conocían. Teníamos que impulsarlo. Ahora los conocen. Por eso introducimos una flexibilidad, digamos, en la aplicación de la medida que antes no existía, pero también una serie de garantías para evitar fraude y también, bueno, una garantía de formación, etcétera. La experiencia COVID, como ha explicado Martín. Y, bueno, yo ya para finalizar quería comentar algo del mecanismo red. Porque creo, no tengo claro que se haya llegado a comprender exactamente lo que es este mecanismo. El 47 bis no es un ERTE, es un instrumento que se queda ahí en el Estatuto de los Trabajadores fijado para siempre, en principio, que va a estar ahí para los gobiernos de cualquier color, para el presente y las generaciones futuras, para que todo el mundo sepa que hubo una fórmula que funcionó, la fórmula de la inversión en la protección del empleo y del tejido productivo, y que funcionó, y que ha dado sus frutos, y se ha quedado ahí en el Estatuto. Si usted está ante una crisis cíclica, si usted está ante una crisis sectorial, conocemos una medida que ha funcionado. Y le decimos a las patronales y a los sindicatos que nos la pueden pedir como gobierno y la van a poder pedir a cualquier gobierno posterior. Es un compromiso político el 47 bis. En la negociación colectiva ya se ha dicho, la devaluación salarial a través del convenio de empresa era una trampa. Para las empresas también, no solo por la competencia desleal, porque parecía que dejábamos de invertir en lo que tenemos que invertir, en innovar, en fidelizar, en internacionalizarnos, en su caso, en especializarnos, porque ya teníamos ahí la devaluación salarial para vender nuestro producto. Es una trampa, es un engaño la devaluación salarial. Eso lo entendemos todas y por eso está ahí en la norma de nuevo. Tenga o no mayor trascendencia en cuanto a que suponga un cambio radical, ¿no?, de ver la situación. Yo creo, ya para realmente sí, por segunda vez lo digo, pero esta vez ya finalizo, sí. Creo que la mesa de diálogo social dio un ejemplo de entendimiento, además de toda atención, de entendimiento, de diálogo, de empatía, de lealtad con intereses que en principio son contrapuestos, que ya nos gustaría, y creo que esto lo compartirán conmigo, que en muchos otros ámbitos pues fuese así, que se tomase buena nota de esta forma de hacer las cosas, ¿no? Y me lo van a permitir, porque la de hoy también es una oportunidad para dar las gracias de nuevo a las compañeras y compañeros del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de Comisiones Obreras, de la UGT, de COE, de CEPIME, personas con las que compartí pues 9 meses de mi vida, mucho más que con mi propio hijo,
por su talante, por su carácter, por su compromiso y su confianza. Bueno, pues eso, pues es una forma de hacer las cosas que marca muchísimo la diferencia, muchísimo. Creo que la mesa ha dado motivos sobrados para que todas y todos estemos orgullosos de la sociedad española. Y conviene, claro que sí, reconocernos las cosas cuando las hacemos bien, cuando acertamos y somos diferentes y mejores. Y como al final las personas que hacemos estas cosas, que estamos en esta mesa, venimos de donde venimos y hemos aprendido las cosas desde ese sitio, pues yo creo que en realidad es evidente que todas las que estáis aquí podéis felicitaros, porque hacemos pues lo que nos habéis enseñado a hacer. Así que muchas gracias a todas y todos vosotros y bueno, pues a disfrutar de la comida y nos vemos después. Bueno, gracias Verónica, gracias Martín, gracias Vicente. Vamos ahora al almuerzo y les recuerdo lo que decía al principio de este acto. Disponen ustedes de un código QR ahí en sus mesas para desde ahí transmitir la pregunta que a los postres le haremos, como es habitual, a los ponentes. Muchas gracias y buen provecho. Con permiso, disculpen que interrumpamos el postre, que pueden seguir tomando evidentemente. No así nuestros invitados, por razones de tiempo, pues vamos a exprimir los minutos de los cuales nos disponemos para trasladar las preguntas que ustedes han formulado a través de los códigos QR. Por lo tanto, comenzamos ya sin más dilación. La primera que tenemos aquí está firmada por Mila Rey, que es de Producciones Audiovisuales ET Media. Pregunta para Verónica Martínez. Dice: la recién aprobada reforma laboral no hace alusión explícita al régimen especial de artistas. ¿A este colectivo se le va a poder seguir contratando con carácter temporal obra o servicio como se venía haciendo hasta el momento? Antes de nada, eso sí, le pido por favor un poquito de silencio para poder escucharles, ya que no mi pregunta, sí por lo menos su respuesta. Verónica, por favor. El contrato de obra o servicio determinado ha desaparecido del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, por lo tanto no resulta aplicable. Lo cierto es que la relación laboral de carácter especial de artistas tiene un reglamento que lo regula, un Real Decreto, y aparte de eso, además, estamos en el ámbito de una comisión interministerial hablando del Estatuto del Artista. No tengan duda de que encontraremos las vías más adecuadas para asegurar de que las especialidades, que lo cierto es que son muchas y diversas del colectivo de artistas, que también son diversos, van a tener una respuesta por parte del Ministerio de Trabajo en un plazo brevísimo. De acuerdo. Plantea José Manuel Díaz Barreiros, de Asesoría Laboral Marcelino Díaz, también para Verónica. Bueno, hago la salvedad que… Cuando te aburras de contestar, te ayudo. No, en absoluto. No. Iba a hacerle partícipe también. Que preguntas a una voz, respuesta a dos voces. Respuesta a dos voces. No con eco, pero sí respuesta a dos voces pueden quedar muy bien, entre otras cosas porque pueden quedar mucho más plurales. Bueno, decía, plantea José Manuel Díaz Barreiros, ante una situación excepcional que estamos viviendo como la guerra de Ucrania, que ya está causando graves problemas económicos en sectores por desabastecimiento de materias primas como aceites, hostelería, cereales, etcétera. Dice, con esta reforma se crea el mecanismo Red de flexibilización y estabilidad en el empleo. ¿Son compatibles entre sí este mecanismo y los ERTES? ¿Qué tipo de ayudas son Red? Vamos a ver, el mecanismo Red es un instrumento que está en el Estatuto de los Trabajadores y que requiere una activación por el Consejo de Ministros. Está ahí, como ya he dicho, como un instrumento para utilizar en los momentos en que se necesiten por el Gobierno que esté en ese momento. Pero no es algo al que podamos acceder sin un acto previo, un acuerdo del Consejo de Ministros de activación. Pero para las circunstancias o las cuestiones que se apuntan en esta pregunta tenemos un artículo 47, que parece que se nos ha olvidado porque todo el mundo quiere hablar del mecanismo Red, que recoge causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, causas de fuerza mayor propia, causas de fuerza mayor impropia, impedimentos y limitaciones a la actividad separados y diferenciados para que no haya duda de que existen y que permiten atender a circunstancias como las que está comentando, cada quien según además, digamos, el origen concreto y la circunstancia concreta, cuando haya un desequilibrio, eso sí,
de entre la mano de obra requerida y la mano de obra disponible de carácter estable, ¿no? Entonces, el mecanismo REZ aquí tiene poco que ver. En cuanto a las ayudas que incorporan, los ERTE tienen un porcentaje de exoneración que es diferenciado en función de las causas que los originan. También tiene protección de personas trabajadoras equivalente al ERTE COVID en algunas de sus, digamos, de sus modalidades. Tiene siempre un incremento de los créditos para las acciones formativas de las empresas en el ámbito de la formación programada. Bueno, y estas son básicamente, yo creo, las ventajas. Y también es verdad, las personas en ERTE son un colectivo prioritario en el acceso a las acciones formativas de las políticas activas de empleo. Señor Godino, también puede contestar. Yo me adhiero. No, que está perfectamente y suficientemente contestado. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente cuestión planteada por el presidente de los comerciantes del centro de Ourense, Luis Rivera. Los que hemos participado en reuniones con los convenios colectivos provinciales, como por ejemplo en materia textil, y sabemos lo que cuesta llegar a un acuerdo, ¿cómo se le queda el cuerpo cuando desde determinados sectores critican este acuerdo unánime personas que jamás han subido una persiana y menos saben lo que es crear un puesto de trabajo? Bueno, yo lo que alabo es la labor de las personas que precisamente están ahí negociando los acuerdos, porque yo sí que sé lo complicado que es. Pero lo he sabido siempre en esta misma provincia en la que he tenido la oportunidad de participar en diversas negociaciones, ¿no? Yo con lo que me quedo fundamentalmente es con esas personas que precisamente, como esta persona, este señor que hace la pregunta, saben lo que es la negociación colectiva. Es evidente que alguien donde nunca ha estado, pues no puede conocer, ¿no? Señor Godino, aparte de adherirse. Yo creo que la negociación colectiva es un instrumento insustituible. De hecho, yo creo que a mí una de las preocupaciones que me parece que me genera, por ejemplo, el mecanismo REZ, y estoy seguro de que no ocurrirá, es que yo creo que hay que intentar que los problemas laborales en general de las empresas se resuelvan mayoritariamente a través de la negociación colectiva. Yo creo que el intervencionismo administrativo es una etapa superada. Tiene que haber los controles, la labor de la inspección, la labor de control del cumplimiento, pero tiene que haber mucho respeto a la negociación colectiva. Entonces, la negociación colectiva es verdad que requiere también, yo creo, una modernización y profesionalización, porque se decía en la pregunta una expresión de que no han subido una persiana, tal. Bueno, yo creo que es verdad que es necesario que la negociación colectiva esté protagonizada por quienes conocen los problemas del sector de actividad o de la empresa o el ámbito en el que sea la negociación. Pero yo creo que eso está ocurriendo. Yo creo que, a mi modo de ver, el grado de profesionalidad de los representantes de los sindicatos mayoritarios y de las organizaciones empresariales y de las propias empresas en España hoy es muy alto, ¿no? Y por tanto creo que la negociación colectiva yo creo que está alcanzando resultados. El acuerdo de reforma laboral es un ejemplo, pero no olvidemos que todos los días hay acuerdos. Yo, que me ha tocado participar en muchos ERES, el 90 y tantos % de los ERES que se han realizado en unos años muy difíciles de crisis, primero la crisis financiera derivada del 2008, ahora el COVID, etcétera, se han logrado con acuerdo, ¿no? Y yo creo que eso es una demostración de que la negociación colectiva funciona. Perfecto, le haremos una más, en este caso para las dos personas. Es obvio que los representantes de los trabajadores conocen mejor que nadie la situación económica de su empresa, plantea Valentín Verdejo, economista. ¿Tiene sentido que los sindicatos nacionales negocien las tablas salariales para todas las empresas del sector? ¿No creen que la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial es una rigidez que puede ser nociva y la puntilla definitiva para muchas empresas? Bueno, yo creo que lo primero en esa pregunta faltan que no solo negocian los sindicatos las tablas salariales, sino negocian entre dos partes, porque la negociación colectiva es un acuerdo entre una parte empresarial y otra parte sindical. Creo también que, igual que las asociaciones empresariales, los sindicatos son organizaciones que se nutren de la información que viene de las bases. Y si no, yo creo que la pregunta igual podrían responderla mejor los dos secretarios generales, secretaria general de Comisiones Obreras de Galicia, secretario general de la UGT de Galicia, que están aquí, ¿no? Yo ya lo he dicho antes, yo lo siento, pero a mí me cuesta en una cuestión como esta dar muchos argumentos. Yo soy una profunda creyente en la negociación colectiva. Y la negociación colectiva sectorial tiene una función básica para todas las empresas, que es evitar la competencia desleal, evitar la parcialización de las condiciones de trabajo
Y además hay que tener en cuenta que lo que hacemos con la reforma es precisamente salvaguardar los contenidos económicos de la misma, el salario, que no estaba, y la jornada, que ya estuvo siempre, y dejar la parte organizativa, toda la parte organizativa, la necesidad de la empresa de adaptar a sus tiempos, a su tema productivo, todo eso lo dejamos en el ámbito empresarial. Y esta estructura avalada además por la Comisión Europea, porque algo que no dije hasta ahora, es que sobre todo la parte de la negociación colectiva está armoniosamente acompasada con la Unión Europea, porque era lo que pretendían desde la Comisión, ¿no? Entonces, yo realmente creo que los convenios sectoriales, que son los más nutridos en contenidos y los más ricos de nuestro ordenamiento, no podemos pretender o no podemos presumir que no vayan a ser óptimos para las empresas que los integran, cuando son quienes los negocian, Señor Godino. Bueno, yo creo que además hay... No sé si coincidirá, Verónica, porque además tampoco creo que da tiempo para explicarlo. Yo creo que se ha generado una cierta confusión sobre la estructura de nuestra negociación colectiva, que no es verdad, además. El convenio colectivo de empresa sigue teniendo plena capacidad y autonomía para regular todo donde hay convenio de empresa. Lo que se ha impedido es la prioridad aplicativa de un convenio de empresa, que estando vigente un convenio sectorial se pacta y reduce las condiciones, en este caso particularmente salariales, ¿no? Pero nada más, el convenio de empresa y empresas, hay una tradición de convenios colectivos de empresas, fundamentalmente es verdad que medianas y grandes empresas, en las que el convenio sigue teniendo plena capacidad de regulación en todas las materias, incluida la salarial. Lo que pasa es que es verdad que se ha generado un mecanismo que yo creo que tiene sentido, de establecer un mínimo por debajo del cual vigente un convenio sectorial, un convenio de empresa, no puede reducir los niveles salariales, ¿no? Ese matiz, yo sé que es muy técnico, además. Martín, te aprecio mucho, Hay pero debate. tú ya sabes lo que opino al respecto de ese tema y la Sí. disposición transitoria es esta. No voy a entrar en ese bueno, debate, por eso, pero ya, es así, lo veremos pero no en exactamente. los tribunales, porque, No exactamente, eso es. porque creo que no se ha modificado el 84.1. No se ha modificado, se ha exceptuado durante el periodo de un año. No, yo creo que se ha exceptuado para un supuesto concreto, que es que durante la vigencia de un convenio de sector se negocie un convenio de empresa, creo yo. Pero Bueno, es una yo opinión. lo veo de otra manera, pero es verdad que bueno. los tribunales será quien lo tengan que decir. Es una cuestión, es verdad, sujeta a discusión, ¿no? Pero muy relevante, ¿no? Y yo creo que va a dar tema. Ya veremos cuánto, porque es verdad que donde hay convenios de empresa que tienen tradición de convenio de empresa, en grandes empresas, los salarios ya eran superiores están por al encima, convenio sectorial. sí. Luego no había cuestión, ¿no? No, ahí efectivamente. Entonces, bueno, probablemente digamos, la solución será menos dramática, porque los supuestos en que se plantee esto, que haya un convenio de empresa con una unidad de negociación previa a la existencia del convenio sectorial y que tengan salarios por debajo del convenio Son sectorial, los es muy menos. extraño. Son los Probablemente menos, no exista, con lo cual... Eso bueno. es. Así que igual no nos lo resuelven los tribunales. Está bien que haya discrepancia, ¿no? Y que sea todo plural y que no sea todo en el concepto absolutamente inánime. Todos estamos de acuerdo con todos, que parecía que caracterizaba el espíritu de la presentación de este nuevo acuerdo. Bueno, presentamos ahora una nueva cuestión que traslada Miguel Mosquera, que es escritor. Dice: ¿qué hace que una ley continuista sujeta a la imposición de la Unión Europea, cuya mayor modificación se aproxima a la entelequia, sea moral o inmoral en función del partido que la apruebe? Por otro lado, querría saber si ha previsto el Gobierno el coste social y económico por la pérdida de puestos laborales y futuras contrataciones, al no ser necesariamente asumible por micro, pequeñas y medianas empresas. La primera parte. Bueno, es que el problema con la primera pregunta, con la primera parte de la pregunta, es que los asertos que se efectúan no los comparto. Entonces, Vale. es tanto como contestar que no estoy de acuerdo con las dos afirmaciones que se hacen y me resulta muy difícil contestarlo, ¿no? No hay ninguna imposición. Esto es un acuerdo de una mesa de diálogo social. Creo que ya he explicado, es que además he venido aquí y he explicado el proceso negociador con detalles incluso, ¿no? Entonces, no lo comparto. Me cuesta mucho, lo siento, la persona que ha hecho la pregunta, pero es que me resulta muy complicado y si no está, dice Óscar, pues vale, mejor. En cuanto a la segunda pregunta, yo no soy empresaria, igual un empresario, una empresaria podrían contestar mejor que yo, ¿no? Pero yo creo que una empresa contrata personas cuando necesita ocupar puestos de trabajo, horas de trabajo y que realicen unas funciones concretas. Es decir, no creo que vaya a depender de una legislación laboral. Sí depende de una legislación laboral, al menos de esta, porque ahora sí depende
depende de ello qué tipo de contrato se usa. Y un dato que no di antes y que pone de manifiesto que la reforma ya está funcionando y que no se está destruyendo empleo además, es que este mes hay un 22% del total de la contratación que ha sido contratación indefinida, en la nueva contratación. Esto supone más del doble de los datos, más del doble desde hace 20 años. Es decir, este es el efecto. No es destrucción de empleo, sino generación de contratación indefinida, que es lo que persigue la reforma, es que es lo único que persigue. Y a día de hoy los datos lo que nos dicen es eso y no, digamos, lo que plantea la pregunta. Bueno, siguiente cuestión planteada por Chelo Ferreiro. Sí, faltaría más. Porque aquí sí ves, coincidimos. Yo creo, decía mi maestro Sagardoy, que el Boletín Oficial del Estado no crea empleo. Tiene que no poner obstáculos para que ese empleo, pero lo crean las empresas y lo crea la actividad económica. Entonces yo creo que si una empresa y una pequeña empresa, y yo sí somos empresarios pequeñitos porque es un despacho de abogados, pero en fin, aunque sea una empresa pequeña, yo creo que contratas a una persona porque la necesitas. Entonces, y no la contratas o dejas de contratarla porque no la necesitas. Yo creo que no, es muy simple, pero me parece que es así, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo no creo que la nueva legislación haga que un contrato que deba realizarse porque hay una necesidad en la empresa se deje de realizar. Yo lo decía en mi exposición, lo que sí que creo es que obliga a hacer una adaptación en la que es verdad que hay unas reglas nuevas que hay que conocer y que hay que aplicar, y yo creo que dan campo para aplicarlo razonablemente. Bueno, plantea, como decía Chelo Ferreiro, de la Universidad de Santiago de Compostela, ¿hasta qué punto no se ve comprometida la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral con la preferencia de los convenios de sector autonómico en materia salarial? Bueno, yo creo que aquí las relaciones entre ley y convenio están muy claras en la norma, ¿no? Hay relaciones de suplementariedad, relaciones de complementariedad, la determinación de las condiciones de trabajo más allá de los límites a veces mínimos y a veces absolutos de la legislación laboral, que incluso en muchos casos vienen de la europea o son de la europea directamente. Bueno, ya están, esas relaciones están establecidas. Y, por lo tanto, no hay ninguna competencia del Estado que se vea, todo lo contrario, es que desde el Estado, desde la Administración y desde la legislación laboral favorecemos que la negociación colectiva se desarrolle y sea quien fije, ¿vale?, las condiciones de trabajo. En los convenios, pues en los convenios que correspondan en función del territorio, hay una serie de normas de concurrencia de convenios en el 84, no solo afectan a los convenios de empresa y sectoriales, sino también a los diferentes niveles territoriales de negociación que no se han alterado, o sea, que eran las mismas que existen hace ya muchísimos años, ahí siguen, y yo no comparto que esto tenga nada que ver con la competencia legislativa del Estado. Señor Godino. No, es que, yo lo he dicho antes, coincido también plenamente, es que la estructura de la negociación colectiva no se ha modificado desde el año 80 y, en mi opinión, tampoco se ha modificado ahora. Es decir, los convenios colectivos, que sigue diciendo la ley, que es una vieja frase del, creo que es el 83.1, sí, tendrán el ámbito que las partes determinen. Y, por tanto, con unas reglas de concurrencia, de prioridad temporal y ahora de prioridad material en algunas materias, pues los convenios colectivos siguen teniendo capacidad para fijar el ámbito de afectación provincial, autonómico, estatal, etcétera. Lo que pasa es que es verdad que junto a eso cabe una ordenación de los niveles de estructura de la negociación colectiva que se atribuyen a los convenios colectivos sectoriales estatales, que pueden establecer una estructura de negociación colectiva en los ámbitos hacia abajo, ¿no? Pero ya lo podían hacer, es decir, que no es nuevo tampoco, ¿no? Pregunta para ambos, de Pablo Villarino. ¿Cuál creen que va a ser el impacto de los incrementos de la cotización en los contratos de trabajo de duración determinada de menos de 30 días, sobre todo en el sector servicios y la hostelería? Bueno, como ya expliqué antes, en la práctica el incremento de esta cotización para contratos temporales de muy corta duración, que antes eran de 7 días, no de 30, había tenido efectos nulos en el objetivo buscado, que era evitar precisamente una contratación temporal de carácter masivo. Si aspirara a algo es a limitar la contratación temporal, o a que este instrumento está pensado para eso. Está pensado precisamente para que la contratación temporal sea más cara y, por lo tanto, se utilice menos, y acompañando así las medidas que ya se han dispuesto de simplificación de la causalidad y de aclaración de la misma, ¿no?, y reducción también. Entonces, bueno, yo el efecto esperado es que se hagan más contratos indefinidos, pero es que ese es el objetivo de la reforma. No me gustaba solo decir eso, por eso igual me he enredado más de la cuenta a la hora de contestar, pero efectivamente que se haga más contratación indefinida, claro. Ya. Señor Godino.
Yo creo que no va a tener efecto ninguno. O sea, yo creo que yo espero que el efecto de la reforma en conjunto reduzca la contratación temporal y yo creo que lo va a conseguir, pero no creo que el elemento ese de sobrecotización sea determinante para la elección de contrato, en mi opinión. No lo era antes y ahora es más caro, pero o se aplica a un ámbito superior, a los de 30 días, pero no creo que eso sea lo determinante para la opción empresarial. O no me da la impresión, cuando hablo con los clientes, que son con los que hablo, empresas, que la decisión de si van a acudir o no a un contrato temporal vaya a depender de esa sobrecotización que se establece para los de menos de 30 días, creo yo. Bueno, compañero periodista Aitor Pereira le pregunta, uno de los aspectos que no toca esta reforma es el de la cantidad de días de indemnización por despido. ¿Por qué se decidió no modificarlo? Esta es una reforma que va sobre empleo. Es que jamás en la mesa, ni en febrero de 2020, ni después cuando reiniciamos la mesa grande, que la llamábamos así, ¿no? Después de toda la época COVID, hablamos de despido. Es que es una mesa que va sobre empleo. Y siempre ha sido así. Nunca estuvo en la mesa, jamás. No es que se metiera a sacar, ahora una razón para ello. Tenía unos contenidos que todos ellos, la contratación, la flexibilidad dentro de la contratación estable, encajan perfectamente en sí mismos. No tenía sentido abordar cuestiones que eran ajenas al propio objetivo buscado. De acuerdo, plantearé estamos ya al límite del tiempo, entonces, bueno, vamos a quedarnos prácticamente ya con un suspiro. Dice del ex Auria Abogados, ¿de verdad cree que la reforma va a generar un aumento de contratos fijos discontinuos en varios sectores y en particular en el sector textil en las épocas de aumento de las ventas? Yo lo que creo es que la reforma ya está generando un incremento de la contratación indefinida. Que la indefinida sea fijo discontinuo, sea indefinida a tiempo completo, sea indefinida a tiempo parcial, pues dependerá de la dinámica necesaria para cada empresa o para cada sector en cada momento, ¿no? Pero sí que creo que con todo colectivo, formando parte de este gran colectivo de contratos indefinidos en general, los fijos discontinuos van a incrementarse. Señor Godino. Yo creo que se va a incrementar mucho la contratación fijo-discontinua, mucho, porque hay muchas actividades en nuestro tejido empresarial que son temporales, a pesar de todo, y que la contratación fija-discontinua, sabiamente utilizada, y ya veremos luego la reacción también de los tribunales, permitirá hacer compatible la estabilidad en el empleo que da el carácter indefinido del contrato, pero a la vez la intermitencia en la prestación de servicios, que en algunas actividades yo creo que es inevitable, ¿no? por razones, ¿no? Por tanto, yo sí creo, que no es una creencia solo de fe, sino de constatación hablando con empresas en estos últimos 2 meses, de que se va a incrementar mucho el número de contratos fijos discontinuos. Ahora lo comentábamos en la mesa con Vicente también, que tenía alguna experiencia. Yo creo que sí, yo creo que claramente. Bueno, a ver si soy capaz de resumir las dos que quedan, para que no quede nadie fuera. Por ejemplo, autónomos, muy rápido. El hecho de que un autónomo no se pueda permitir la contratación de fijos discontinuos no forzará el aumento de contratación mercantil a través de forzar al trabajador a hacerse autónomo y, en consecuencia, esto fomentar de nuevo los falsos autónomos. ¿Cómo afrontar la contratación temporal para los autónomos debido a la dificultad de mantener una estabilidad en su actividad? Lo plantea David Alonso. David Martínez. No sé si he entendido bien la segunda pregunta. Yo, la primera, en relación a la dificultad generar más falsos autónomos. Bueno, yo por la experiencia que tengo como inspectora de trabajo, no es la dificultad la que genera situaciones de fraude fronterizas con la relación laboral. Al menos en la experiencia que yo tengo como inspectora de trabajo me he encontrado situaciones de fraude por decisión del fraude. Esto funciona así. Y esto lo hemos visto además recientemente en otros ejemplos en nuestro ordenamiento jurídico de forma masiva, digamos, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que el coste de un contrato temporal en un contrato indefinido en materia salarial es el mismo. Es que no acabo de entender bien la dinámica de la pregunta. No creo que la contratación indefinida genere más fraude. Esto es algo que lo tengo bastante claro. La segunda no sé si la he entendido. No sé si había dos, pero la segunda no la he entendido. ¿Cómo afrontar la contratación temporal para los autónomos debido a la dificultad de mantener una estabilidad en su actividad? Una estabilidad en la actividad del autónomo. ¿Cómo afrontar la contratación temporal para los autónomos debido a la dificultad de mantener una estabilidad en su actividad? Entiendo que será precisamente por la discontinuidad de la labor del trabajo de los autónomos. Pues eso lo ha explicado Martín muy bien antes. Quiero decir, tenemos la figura del contrato temporal, que tiene una causalidad, siempre la ha tenido. Si el problema es que hasta ahora
presumíamos o pretendíamos que no la tuviera cuando siempre la tuvo. Si es que ese es el grandísimo problema de nuestro país, ¿no? Siempre la ha tenido. Pongámonos en la hipótesis, que yo sé que igual me pongo un poco creativa, de que nunca existió el contrato de obra. Porque es que realmente lo que nos dice el TJUE es que nunca ha existido. Esto nos lo dijo el TJUE, que nunca ha existido para como lo estábamos utilizando. Entonces, nunca existió y, por lo tanto, todo eso era indefinido. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ahora hemos creado una figura y la hemos dotado además de una serie de garantías, que es la del fijo discontinuo, que en algunas situaciones concretas en las que el problema sea precisamente la estacionalidad, carácter cíclico o interrumpido y no ininterrumpido de la, digamos, de la actividad, va a poder dar una solución sin tener que hacer despidos constantes de personal indefinido, ¿no? Bueno, ahora sí, ya la última. Rosana Varela, de Pescanova, dice: ¿cuándo se prevé la publicación de los desarrollos reglamentarios del contrato formativo en sus dos variantes? E igualmente, ¿cuándo está prevista la publicación de los nuevos modelos de contratos? Entiendo que el 30 de marzo es la fecha de efectos para aplicar el nuevo modelo de contratos, no el 31 de marzo. Muchísimas gracias. Sí, en cuanto a los desarrollos reglamentarios, bueno, nosotros ya tenemos textos que estamos tratando con los otros departamentos ministeriales. Saben que aquí, en el ámbito del contrato formativo, no está solo el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Universidad, está el Ministerio de Ciencia, un montón de ministerios, y tenemos que tratarlo entre todas, ¿no? Pero los desarrollos reglamentarios, tranquilidad para todos, los textos ya están, los estamos tratando y, pues a la mayor brevedad posible. No vamos a dejar que cuando esto sea plenamente aplicable la gente quede desamparada sin saber lo que es un plan formativo o sin saber qué modelo aplicar. No se preocupen, que tenemos instrumentos en el ámbito normativo, en el ámbito del Estado, para resolver esas dudas y que se pueden aplicar. Los modelos, en principio, no tendrían ni por qué cambiar. No tienen por qué ser modelos diferentes para el contrato formativo, ¿no? De acuerdo. Y la segunda pregunta... Entiendo que el 30 de marzo es la fecha de efectos para aplicar el nuevo modelo de contratos, no el 31 de marzo. El 30 de marzo es el último día que resultan aplicables los contratos, los artículos 11, 15 y 16 de la actual redacción del Estatuto. Perdón, sí, por lo tanto es el 31 de marzo. 31. Es el 31. Sí, es de fecha a fecha cuando son por meses, del 31 de diciembre al 30 de marzo, es el 31, sí. Señor Godino, una breve intervención ya para finalizar, con respecto a este o cualquier otro asunto. Yo sobre el desarrollo reglamentario no puedo opinar porque no me hacen caso, sino tal. Pero sí, a propósito del desarrollo reglamentario, yo creo que una de las virtudes, que lo hemos comentado a veces y yo creo que sigue siendo la idea del Ministerio, es que la regulación de la contratación temporal, como ha quedado en el artículo 15, no necesita de desarrollo reglamentario. Y yo creo que eso es una ventaja en favor de la claridad. Y por tanto, y estoy de acuerdo, probablemente en los modelos, en este caso los contratos formativos, no lo necesitaría, ¿no? Pero es verdad que ahí sí hace falta desarrollo en los fijos discontinuos. Pero en los contratos temporales no. Y yo creo que eso, el que esté en la ley regulado, digamos, todo el núcleo de que había alguna disfunción en la regulación reglamentaria, yo me parece que va a ayudar a aplicarlos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, ya no solo por sus respuestas, por sus aclaraciones, sino también por sus respectivas intervenciones y por poner un poquito más de luz, por poner un poquito la lupa en algo tan fundamental como esta nueva reforma laboral. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.